Sodoma y Gomorra, vamos a hablar en esta noche de estas ciudades. No solamente eran Sodoma y Gomorra, habían otras incluidas ahí que desobedecieron a Dios. Dios trajo juicio hacia ellas, así es que los voy a llevar a que, ¿verdad? Salmos 11, versos 5, 6 y 7, y vamos a solamente estos tres versos. Salmos 11, versos 5, 6 y 7. ¿Qué tanto sabemos nosotros de Sodoma y de Gomorra? ¿Qué tanto sabemos y las razones por las cuales Dios trajo juicio sobre estas ciudades, que en ese tiempo, por supuesto, eran ciudades muy reconocidas, muy bien vistas? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia habla acerca de ellas y también del por qué razón Lot escogió ir hacia esa llanura. ¿Ya lo tiene? Salmos 11, versos 5, 6 y 7. Amén. Leamos juntos Salmos 11, versos 5, 6 y 7, y dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amado Dios, no somos perfectos, pero queremos ser fieles. Y en medio de la fidelidad, Señor amado, eso no significa que seremos perfectos, sino hasta aquel día cuando tú, Señor, nos recojas, nos lleves, Señor, dejemos de vivir en esta imperfección, en este cuerpo que está viciado con el pecado, con esta naturaleza con la que batallamos y el mundo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque al leerla, Señor, nos damos cuenta, Señor, del propósito tuyo, de tus promesas y de lo que tú quieres y deseas para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Siéntese, hermano. Vamos en esta noche a hablar Sodoma y Gomorra. ¿Qué tanto sabe usted de Sodoma y Gomorra? Escuchamos a veces, ¿verdad? Por ahí que Dios ama al pecador. Dios ama al mundo entero, mis hermanos. Hay algunas frases que a veces hemos escuchado, ¿verdad? Y porque las hemos escuchado, a veces las repetimos. Y bueno, hay algunos desacuerdos por ahí con algunas personas que dicen que, ¿verdad?, no es bíblico. Dios ama al pecador, no su pecado. La palabra de Dios, déjenme quito este saco porque empieza a ser estática y empieza a dar toques al micrófono, no a mí. Y entonces, la palabra de Dios es tan directa, y dice el verso 5 que leímos que Jehová prueba al justo. ¿Cuántos de ustedes han sido probados? Probados quiere decir que hemos sido, vienen situaciones, circunstancias, hemos pasado, ¿verdad?, por valles a lo mejor de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, de escasez, enfermedades, de tribulaciones, de angustia, de peligro. Hemos estado en muchas cosas de esas, ya estando en el camino del Señor. Dios permite que esas cosas vengan, ¿verdad?, a nuestra vida, y somos probados de esa manera para ver qué tan fiel somos, qué tan real y verdaderos somos, si somos genuinos en nuestra fe, en nuestro creer hacia Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios nos prueba? Porque capítulo 8 de Deuteronomio, capítulo 8, versos 3 y 4 habla acerca de eso, ¿verdad? Si gusta buscarlo, si gusta anotarlo y después lo verifica. Pero dice que Dios sacó a su pueblo y lo trajo por el desierto. Y le dijo que los probó para ver qué es lo que había en el corazón de ellos. No porque Dios no lo conociera, sino para que ellos se conocieran a sí mismos, a ellos mismos. Es por esa razón que nosotros también somos probados para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, si de veras vamos a perseverar o, ¿verdad?, al comienzo vamos a tirar la toalla. Pero Jehová prueba al justo, dice, pero al malo, escuche bien, y al que ama la violencia, ¿qué dice? Que su alma los aborrece.
Y dice que sobre los malos hará llover. ¿Qué va a llover? Cuando leemos el Salmo 73, ¿verdad? Y esto era como un desafío para el grupo de alabanza y quedamos a medias solamente, ¿verdad? Ese Salmo 73 que comienza diciendo, porque bueno es Dios, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Y empieza a narrar, ¿verdad? El escritor se cree que es un sacerdote que ha visto la prosperidad del impío y que no es, ¿verdad?, amonestado ni le va mal, sino que le va bien, o sea, hablando de bienes materiales. Dice que hasta los ojos se le saltan de la gordura, habla de muchos bienes. Dice, y en cuanto a mí, dice, casi resbalo, o sea, por poco, porque estaba como deseando lo que aquel tenía. Dice, sin embargo, yo soy azotado todos los días y todas las mañanas, ¿verdad? Y aquellos, dice que no sufren congojas, o sea, no sufren por ganar el pan ni por hacer, ¿verdad?, bienes materiales, les va bien. Dice, pero cuando vi el pan, o sea, cuando vi el final de ellos, eso marcó la diferencia. Por eso dice, por poco se deslizaron mis pasos, por poco resbalaron mis pies. Entonces, el salmista entendió eso, porque Dios dice que hará, dice, traerá sobre los malos, hará llover calamidades. Escuche bien, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué? Lo dice el verso 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y dice que el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto va a pasar dificultades en esta vida, pero va a ver el rostro de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les habla acerca del rico y Lázaro? ¿Y qué le dice Abraham al rico cuando ya está ya en el tormento? Y le dice, acuérdate que tú en la vida ya tuviste tus bienes, mientras que pobrezas. Ahora es consolado y tú, ¿verdad? Pero el hecho de ser rico, ¿verdad?, no quiere decir que por ser rico te vas a ir al infierno, o que es un pecado ser rico, no malinterprete eso. Sino que aquel rico dice que hacía banquetes todos los días. ¿Y a quién le invitaban? A lo mejor, ¿verdad?, de la alcurnia. Y a que había ahí, dice, un mendigo al cual no le importaba, o sea, no mostraba misericordia. Y entonces Dios aborrece el pecado y al pecador. Y Dios sigue siendo justo y perfecto. Dios ha puesto leyes morales y como juez de toda la tierra tiene que ejercer justicia y castigo a quien transgrede sus leyes. Ya lo vimos, ¿verdad? Salmos. Desgraciadamente, muchas veces los seres humanos no consideramos que estamos viviendo en el mundo de Dios y bajo las leyes morales establecidas por Él, y que Dios es juez de toda la tierra. Los reyes, los gobernantes, todos darán cuentas a Dios. Todos tendrán un día que enfrentar, ¿verdad? Y darán cuenta también por sus transgresiones, porque transgredieron sus leyes. Y muchas veces, mientras no vean que Dios ejerce un juicio severo, la gente sigue en sus malos caminos. ¿Sabe usted? Hoy en día, por más que hay en la televisión, en el radio, en los anuncios esos grandes, ¿en dónde más? En las redes sociales, continuamente están diciendo, Jesucristo ya viene, Jesucristo viene pronto, prepárate, busca a Dios mientras puede ser hallado, sálvate o sea, estamos viviendo los últimos tiempos y a veces ponen, ¿verdad?, todos los eventos que están sucediendo alrededor, pasan ciertos gobiernos, como las naciones, hay guerras, pleitos, desacuerdos, etcétera, ¿verdad? Y decimos, el Señor ya viene. Todo esto anuncia que Jesucristo ya viene ya, pero ¿sabe qué? El hombre, a pesar de estar viendo todas esas noticias, va por la carretera y mira un letrero grande que dice, prepárate, porque después de esta vida, o el cielo o el infierno. Algo que debe, ¿verdad?, a despertarnos, algo que debe traernos a la conciencia de que el juicio
para esta tierra viene y viene pronto. Jesucristo viene, pero ahora ya no vendrá a la tierra como aquel siervo sufriente, sino que ahora vendrá a traer el juicio. Ahora, quiero que vayamos un poquito en la historia Sodoma y Gomorra. ¿Qué tanto sabemos de eso? Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche. Isaías está escribiendo y dice: y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, dice, madrugaré a buscarte. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hace algún tiempo los jóvenes me hacían una pregunta, ¿verdad? Decían los jóvenes, ¿qué piensa usted acerca de la pena de muerte? Bueno, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión? Y en esto, ¿verdad? Empezamos a veces a ver por qué. Y nos damos cuenta que, bueno, Dios estableció la pena de muerte a todos aquellos que transgredieran su ley. Solamente por el hecho de no guardar el sábado, ¿cuál era la pena? Aquel que no honraba a su padre y a su madre, dice que muera irremisiblemente. O sea, aunque ya, perdón, me equivoqué, no, ya los deshonraste. O sea, esa es la ley. Y entonces, ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Verdad que se guardaron en las leyes? Porque sabían que la pena era alta. Y entonces por eso dice Dios, cuando vienen a él y le dicen, oye, hay un nuestro hijo, dice, ya tiene 20 y tantos años y todavía se mantiene, ¿verdad? No quiere trabajar. Entonces Moisés viene y le pregunta a Dios, dice, sáquenlo y apedréenlo, porque no quiero flojos dentro de mi pueblo. Entonces, de esa manera se mantenía limpia la sociedad. Y sabe usted que en países donde las penas son altas, la delincuencia, la violencia, todo eso, o sea, van a ser países tranquilos. Pero lugares donde hay mucha liberalidad, mírenos cómo estamos. Entonces, no es que esté de acuerdo y no es que esté en desacuerdo. Dios usa aún a los gobiernos, a los gobernantes, a los reyes, a aquellos que tienen en los poderes, ¿verdad?, para legislar, pero ellos van a dar cuenta tarde o temprano. Dios sigue contestando oraciones. Entonces, el mundo aprende justicia, a ser justo cuando hay leyes en un estándar alto. Se mostrará piedad al malvado. Y dice, no aprenderá justicia, en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Entonces, los textos antiguos, o sea, del Antiguo Testamento, narran de ciudades que Dios destruyó, y yo sé que usted las conoce muy bien, porque están en capítulo 18 y 19 de Génesis, y sé que usted los ha leído, y quizás varias veces. Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, 4 ciudades. Las otras no son muy mencionadas, las más conocidas son Sodoma y Gomorra. La Biblia nos narra esta historia de esta destrucción, de este juicio que Dios trajo por la maldad que había en esas naciones, en esos pueblos, en esas ciudades. Entonces, pero ¿qué es lo que pasaba ahí? De tal manera que Moisés, en los pasajes de Deuteronomio, lo recuerda otra vez, 29 también. Isaías lo vuelve a recordar, en los Salmos está escrito de qué manera, ahí en el Salmo 11, ¿verdad? Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, como Dios trae juicio sobre los malvados. Entonces, algunos comentaristas opinan que el pecado de estas ciudades era el homosexualismo. Habían abandonado a Dios. Capítulo 1 de Romanos, verso 21 en adelante, habla acerca de que Dios los entregó a una mente reprobada por causa de haber persistido en su maldad, de no haberle dado gracias a Dios, de tal manera que deshonraron entre sí su mismo cuerpo. Dice, hombre con hombre, mujer con mujer. Los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, no son diferentes a los que se estaban viviendo en Sodoma y Gomorra.
Por eso el juicio está a la puerta. Si en aquel tiempo Dios trajo juicio, y saben que tenemos esta situación, a veces también vienen las preguntas acerca, ¿verdad?, de la incineración de los cuerpos, si esto es o no es. Los hijos de Dios no estamos, ¿verdad?, no entramos dentro de las comodidades del mundo. Y sabe que por una forma práctica, el mundo o el paganismo o simplemente el enemigo ha trabajado en esa agenda de tal manera que hoy día muchos ya tienen, ¿verdad?, el programa está pagado para que cuando se mueran los quemen. En la Biblia no encontramos que Dios esté de acuerdo, ¿ok? De hecho, creo que es Amós capítulo 2, Oseas o Amós, uno de los dos, en el capítulo 2, donde como Dios le trae juicio a un rey por haber calcinado los huesos de otro rey, y el otro rey era pagano, solamente ya estaba muerto, pero por haberlos calcinado, por eso Dios dijo por 3 y por 4 pecados, dice, porque calcinó hasta que se consumieran esos huesos. Entonces Dios no está de acuerdo en ello. Y Sodoma y Gomorra fue traída a juicio de tal manera que los redujeron a ceniza. El juicio vino directamente de Dios. Dios los persuadió a través de 2 hombres que fueron enviados. ¿Qué era lo que se vivía en Sodoma y Gomorra? Usted sabe que en estos tiempos, y desde que nosotros llegamos, sabemos que aquí Las Vegas se conoce como la capital mundial del pecado, la ciudad del pecado, Sin City, y de la manera la ciudad de las luces, y etcétera. Y usted sabe que hace 20 años es muy diferente ahora de lo que usted veía hace 20 años. Ahora hay más descaro, más liberalidad y de todo, ¿ok? Y no le estoy diciendo para que vaya y lo compruebe, no, si no ha ido, no vaya, no hay nada bueno que ver. Perversión, es todo lo que hay. Entonces, Sodoma y Gomorra, de acuerdo a lo que entendemos, era algo muy parecido a lo que hay hoy en día. Solamente para que se dé una idea, de acuerdo al libro de Jacer, yo no sé cuántos han leído ese libro, hay otros libros de ahí de Enoch, algunos difieren diciendo que, ¿verdad?, de estos son como novelas escritas, etcétera. Pero si la Biblia está haciendo referencia, por ejemplo, al libro de Jacer, habla Jacer acerca de algunos de los pecados que se cometían en estas ciudades. Por ejemplo, en aquellos días de Sodoma y Gomorra, de estas 5 ciudades, eran, escuche bien, extremadamente malvadas. ¿Y qué quiero decir con esa? No solamente eran malvadas, sino que pecadoras ante Dios y provocaban a Dios con todas las abominaciones y prácticas que tenían. Tenían una maldad, un crimen en aquellos días tan grandes. Por ejemplo, dicen que había un valle donde dice que 4 veces por año salían hombres, mujeres, niños, todos. Dice que a través de bailes y todo eso ellos festejaban. ¿A quiénes? Pues a sus dioses. Pero fuera de eso, la forma, la manera como lo hacían. Pero dicen que en estas ciudades, dicen que tenían camas en las calles. ¿Y para qué querían camas en las calles? O sea, vivían con tanta seguridad de tal manera que podían dormir en las calles, ¿no? Esto es algo inédito, algo que cuando yo estaba escuchando, ¿verdad?, de este libro en audio, era increíble. No entendía, o sea, cómo pensaban ellos. Dicen que tenían camas y todas tenían su medida, ¿verdad?, a través de las calles. Cuando llegaba un extranjero, dice que los colocaban sobre la cama, y dice que habían 3 personas ¿verdad?, al estrado de los pies y otro en la cabecera, de tal manera que la persona tenía que dar esa medida. Y dice usted, ¿y eso para qué? Yo tampoco lo entiendo. Un juego bastante extraño, loco. De tal manera que si no daba la medida y era chaparro como yo, iba a tener, ¿verdad? Dice que entre 3 los sujetaban de los pies y los otros 3 de las extremidades de arriba, de tal manera que lo jalaban hasta que diera la medida, provocándole precisamente la muerte. Si aquel era alto, pobre, también era encogido de tal manera que iban a provocar su muerte. Y usted dice, ¿para qué? Solamente maldad.
No hay entendimiento acerca de eso. Otra de las cosas se dice que Eliezer, usted sabe, los que han leído la historia de Abraham, tenía un criado, un siervo, alguien, su mayordomo, ¿verdad? Llamado Eliezer. Eliezer en alguna ocasión visitó ese lugar. Dice que cuando llegó a Sodoma, dice que vio a una persona golpeando a otro para quitarle sus cosas. Entonces él intervino porque, pues, verdad, había mucha ventaja. Y entonces dice que cuando están forcejeando con el otro, entonces él, para defenderse, agarra una piedra, ¿verdad? Y le pega en la cabeza al ratero. ¿Y sabe qué? Terminó demandado Eliezer. Le dijo: tienes que pagarme mi jornal. Le dijo: ¿y por qué? Dijo: porque, dije, por la pedrada que te di, dijo, hice que te saliera la sangre mala. O sea, el lastimado era Eliezer. Y encima de que era el que le salió la sangre, él tenía que pagarle su jornal al que le había dado la pedrada. Mire usted. Ajá, así de curioso. Así como es la justicia hoy en día, ¿no es cierto? ¿O hay alguna diferencia? Entonces, ¿qué diferencia hay entre Sodoma y Gomorra y los tiempos que estamos viviendo hoy? Y luego dice que lo traen ante el juez porque, verás, Eliezer dijo, no, Eleazar, perdón, y le dijo: ¿cómo te van a pagar? Estás loco, ¿verdad? En las palabras de hoy, ¿verdad? Se lo llevó ante el juez. Y llegan con el juez y le dijo: ciertamente, aquí nuestras leyes son así, así. Así es que él te pegó una pedrada, te sacó la sangre mala y tú tienes que pagarle a él. Ah, mire, pues qué bonito. Y entonces, ¿sabe qué hizo Eleazar? Agarró una piedra y le pegó al juez. Y le dijo: te saqué la sangre, dijo. La sangre mala. Lo que me vas a pagar a mí, págaselo a él. Aleluya. Bueno, cosas como estas se daban en aquel entonces. En ese libro menciona que Lot tuvo otra hija, con su misma esposa, claro. Se cree que era la mayor, ¿cómo se llamaba? Patit, algo así. Dicen que esta joven, dice que tenía mucha misericordia en su corazón. Y cuando la gente llegaba a esa ciudad, dice que la gente que llegaba con bienes, lo despojaban, le quitaban las cosas. Y luego se burlaban enfrente de ellos y le decían: mira lo que me regalaste, ¿verdad? O sea, se lo arrebataban, pero luego lo decían: tú me lo regalaste, ¿te acuerdas? Tú me lo regalaste. Y se burlaban. Y entonces había edictos donde decían que a ningún extranjero se le debería vender comida o darles comida. Y todo aquel que fuera hallado dándole comida, la muerte. Pues resulta que en una ocasión llegó uno, ¿verdad? Y lo dejaron medio muerto y se estaba muriendo de hambre. El caso es que esta joven, ¿verdad? Lo vio, tuvo misericordia y cada noche le traía pan, agua, comida, ¿verdad? A escondidas. Y entonces pasó el tiempo y dice que veían que pues no se moría, que estaba todavía, ¿verdad? Como que lo estaban alimentando y pusieron guardias, cuidaron y descubrieron que y entonces pues la mataron. Y así mismo pasó en otra ciudad, creo que fue Adma, donde a una mujer también le hicieron lo mismo por haber usado de misericordia, también hicieron lo mismo. Entonces, déjenme decirle qué diferencia hay en ese aspecto hoy en día. ¿Sabe que muchas de las personas que andan allá en la calle, que no tienen ahora para comer, algún día vinieron a esta ciudad con bienes? Y claro, al llegar a esta ciudad, la ciudad se los devoró, dejaron todos sus bienes en las máquinas de juego, se quedaron hasta sin identidad. ¿Sabía usted que hay muchas personas que son ciudadanos, nacidos aquí en Estados Unidos? Pero como nadie les puede ayudar, porque para todo se necesita dinero. Si necesita ir a arreglar ¿verdad? Sacar una licencia, un ID, un seguro, algo,
¿verdad? Aunque son de aquí y a lo mejor no tienen récord criminales ni nada de eso, pero se les dificulta porque no hay quien les tienda la mano. No quiero decir que son todos, pero hay gente de esos. Gente que trajo, que lo dejó en el casino y que ahora no tiene ni qué comer. ¿No es muy parecido a aquello? Luego dice que cuando llegaba alguien y no tenía nada, dice que le daban plata, le daban oro, le daban bienes, pero no les vendían nada. Ajá. ¿No ha escuchado usted que hay gente que desde que salen de sus países ya vienen con el boleto pagado y la suite donde se van a hospedar y no tienen que pagar nada? Y tienen regalos, ¿verdad?, que les hacen. ¿Ha escuchado eso? Sí. Hay hermanos que están diciendo que sí, entonces no estoy tan mal, ¿verdad? Es lo que yo he escuchado también. Van y los recogen del aeropuerto, les traen hasta un carro. Sí, pero son millones de dólares que vienen y dejan aquí en la ciudad. Se regresan, ¿verdad? No mal. O sea que los que logran regresar, porque muchos andan vendiendo el reloj, la cámara y verdad, y hasta pues todo, hasta los carros. Usted se va a encontrar personas que andan vendiendo nada más para cuando menos la gasolina para poder regresar. Es triste, pero sucede. Hay diferencia. Sodoma, Gomorra, lo que vivimos hoy en día. Dios tiene misericordia todavía. Entonces, la gente que llegaba ahí se iba a morir. Los que llegaban con bienes o sin bienes se iban a morir. Era gente muy mala. Entonces, hay infinidad de ejemplos de crímenes, de pecados que se cometían en esas ciudades. Pero había algo, ¿verdad? Algunos dicen que era el homosexualismo, ¿verdad?, lo que se señala más. Jehová dice que prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, dice que su alma los aborrece. Porque Jehová es justo, ama la justicia y dice que el hombre recto mirará el rostro de Dios. El juicio, la sentencia aplicable, Génesis 18 dice que el pecado se había agravado en estas ciudades de tal manera que cuando Dios le dice a Abraham, no sabemos qué cantidad de habitantes había en Sodoma, en Gomorra, en Adma, en Seboín. ¿Cuántos habitantes cree que tengamos aquí en Las Vegas? Yo creo que andamos cerca de los 3 millones de habitantes en Las Vegas, algo así. $3 millones de personas. El Señor le dice a Abraham lo que va a hacer y Abraham dice, Señor, pero si hubieran 50 justos ahí, dice, por amor a esos 50 justos yo no los destruyo. Y si hubiesen 45, dijo, tampoco. Y si no hubieran 45, pero hay 40. Y luego sigue diciendo, no se moleste mi Señor, pero ya empecé a hablar, ¿verdad? Y si hubieran ahí 35 o 30. Y así fue bajándole, hasta que solamente había una familia. Una familia. Hermanos, vivimos en un país grande que le ha dado la espalda a Dios por mucho tiempo. Vivimos en una ciudad que es reconocida y yo creo que mucha gente no quiere ni siquiera venir a visitarnos a nosotros por causa de lo que hay en la ciudad. Aun cuando les explicamos, vivimos en Las Vegas, pero estamos separados de todo ese tipo de cosas. Hay quienes no lo entienden. Y bueno, Lot y su familia vivían en Sodoma y Gomorra, pero ellos se guardaban, trataban de ser justos en medio de la perversión. Entonces, como no había esa gran cantidad, fíjense, por eso digo, no sé cuántos habitantes habían en esas ciudades, pero aquí tenemos una idea de cuántos. Si hubieran 50,
Hace semanas hablaba acerca de un remanente. El remanente es, usted es parte de ese remanente. Usted vive en esta ciudad, pero usted no se revuelve con esa ciudad. Somos diferentes. Dios nos mandó a ser diferentes. Entonces, los pecadores, ¿verdad?, que en vez de purgar su condena de castigo y tortura eterna en el lago de fuego, nosotros éramos parte de eso. Y no necesariamente porque teníamos que vivir en esta ciudad, sino en cualquier parte del mundo. Cuando el hombre comete pecado, está destituido de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Pero Dios, siendo perfecto, es bueno y es santo, e hizo al ser humano dándole la oportunidad de escoger la vida, lo bueno, la bendición. Se la ha dado a usted, me la ha dado a mí, y hemos escogido lo bueno, la vida y la bendición. Qué lindo, qué bueno. El ser humano finalmente tiene que rendir cuentas ante su Creador. El ser humano transgrede las leyes de Dios cometiendo actos pecaminosos. Dios, como juez justo de toda la creación, tiene que ejercer justicia y dictar sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Es el castigo en el lago de fuego. Pero Dios, como ser perfecto, también tiene esa prerrogativa de dar misericordia, de dar de su amor, y así lo dispuso por causa suya y por causa mía, y fue por amor. Entonces, Dios dispuso que su Hijo Jesucristo, que nunca pecó, Él padeciera y muriera por usted y por mí, que a Él le fueran puestos todas nuestras culpas, toda sentencia que me pertenecía a mí, que yo tenía que pagar, fue puesta sobre Él. La sentencia que estaba sobre usted, de esa manera usted fue justificado, fue hallado justo delante de Dios. Dios en su amor dispuso así que el pecador, escuche bien, que crea en Jesucristo, puede gozar esa vida eterna. Una justicia que nosotros nunca vamos a entender, porque el hombre pudo haber sido, o mujer, ¿verdad?, pudo haber sido malo toda su vida, y en el último suspiro entregó su vida al Señor, se arrepintió, pidió perdón y fue salvo. Y otro que toda su vida pudo haber practicado justicia, rectitud, buscado el reino de Dios, servir, pero si al último le dio la espalda a Dios, no verá el rostro de Dios, de acuerdo a nuestra justicia. Eso es injusto, pero Dios es perfecto. Dios es bueno. Entonces, en la eternidad, como sentencia, o somos justificados, y si no aceptamos a Jesucristo, entonces somos castigados, pero eternamente. Juan 3, versos 16 al 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y termina diciendo el verso 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, vivimos en los tiempos últimos, los tiempos finales. ¿Cómo está nuestra vida? Nos hemos acostumbrado a esta ciudad, nos hemos acostumbrado, acomodado al estilo de vida. Vemos la maldad sin que sintamos ya nada, ya nos acostumbramos a la violencia, a la muerte diaria, a las blasfemias en contra de Dios a cada momento. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos perseverando? Escuche bien, hay una gran diferencia entre perseverar, entre ser fiel, ser fiel y ser perfecto. ¿Ok? A veces pensamos que para ser fiel a Dios necesitamos ser perfectos. Perfectos.
solamente uno, Jesucristo. Perfecto, solamente Dios. Nadie más, nadie más. Fieles, el fiel se va a equivocar, el fiel va a pecar, el fiel se va a caer, pero por esa fidelidad se va a levantar. Y cuando peque, se va a arrepentir y va a ser perdonado. Entonces, esa es la diferencia de ser fiel y de ser perfecto. Hay quienes se asustan y dicen, no, yo no puedo ser perfecto, yo le voy a fallar a Dios. No pienses así. Mejor piensa en la fidelidad a Dios, porque Dios ha sido fiel contigo. Amén. Si en algún momento sentimos que no respiramos, no es porque Dios nos cerró la válvula del oxígeno, ¿okay? Es porque habitamos en cuerpos que son enfermizos, y en algún momento somos nosotros. No piense que Dios le cerró la válvula, no. Nuestro cuerpo es así. Lo que quiero decir con eso es que si Dios se olvidara de nosotros un momento, sería el caos para nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que los ojos de Él están sobre nosotros y que Él está con nosotros y en nosotros. Ponga sobre sus pies, vamos a cerrar en esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, y reconocemos, Señor, tu perfección, tu bondad, tu justicia. Nada parecido, Señor, a la nuestra, porque tu palabra nos dice que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos nuestros caminos. Y son tan altos, tan grandes, tan inmensamente, Señor, la distancia entre lo que nosotros aún podemos concebir de lo que tú eres. Cuando hablamos de tu grandeza, Señor, no hay manera de cómo poder, Señor, entenderlo o para expresarlo realmente de lo grande que eres, Señor. Al escuchar a mi hermano decir que el polvo de la tierra tú lo recoges solamente con 3 dedos, que eso habla, Señor, de la inmensidad de tu grandeza. Pero gracias por haber puesto, Señor, tus ojos sobre nosotros, eso que somos aún más diminutos que la tierra completa. Y si la tierra misma con solamente 3 dedos tú la recoges, entonces nosotros somos tan diminutos, tan pequeños, tan finitos, pero aún así tus ojos están sobre nosotros, Señor. Y tu palabra nos enseña que somos el tesoro preciado, la corona de tu creación. Gracias por ese razonamiento que nos has dado, Padre Santo, en el cual podemos, Señor, reflexionar acerca de cómo está nuestra vida hoy, Señor, para ponernos al corriente contigo, para reorientarnos, para arrepentirnos de nuestro pecado. Señor amado, te hemos fallado, Señor amado, pero queremos ser fieles. Bendito Dios, esa fidelidad, Señor amado, que viene como resultado de esa comunión contigo, de haber entendido, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Te bendecimos y exaltamos tu grandeza. Ayúdanos, Señor, vamos camino a la perfección, Padre Santo. Seríamos perfectos si naciéramos hoy en un mundo diferente, pero, Señor, nacimos en este mundo donde todos fuimos contaminados con el pecado. Así es que, Señor, te hemos fallado. Pero, Padre, aquí estamos, queremos servirte, queremos agradarte, queremos, Señor, dar lo mejor de nosotros para ti, reconociéndote siempre como el dueño de nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos asimilar esa palabra de señorío en nuestra vida, donde, Señor, siendo tú el Señor, el dueño de nuestra vida, Señor, nosotros nos sometemos a ti, nos rendimos a ti. Bendito sea tu nombre, te damos honor, honra y gloria. Oh bendito Dios Todopoderoso, en esta noche mientras oramos, usted, si no ha hecho esa confesión pública de fe, si no ha recibido a Jesucristo en su corazón, adolescente, joven, adulto, abra su corazón en esta noche. Diga al Señor: ven a mi corazón. Me parece que todos han hecho alguna decisión así anteriormente. Amado Dios, te honramos. Padre, si hay alguien que no se siente seguro de tener esa salvación, de no ser partícipe todavía, bendito Padre Celestial, por esa misericordia con la cual, Señor, tú nos has amado. Permítele, Señor, poder tener ese tiempo, Señor, ese tiempo contigo, en el cual tú puedas, Señor, hacerle sentir y recibirlo como un hijo, como una hija. En Cristo Jesús te adoramos.